Estudiante perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. Espero que sobre todo se encuentren bien de salud. Niños, ahora sí, el día de hoy tenemos la siguiente clase, jóvenes. De acuerdo al módulo que tienen ustedes, el tema número 9, que corresponde al tercer bimestre, jóvenes, es el que vamos a tratar el día de hoy. ¿Quedó claro? Ustedes lo tienen en el módulo. El tema número 9. Ustedes, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Ustedes tienen idea qué significa necesidad? ¿Alguien de ustedes tiene una idea qué significa necesidad? A ver, dígame. ¿Alguien de ustedes tiene idea qué significa una necesidad? A ver, chicos. Cuando hablamos de necesidad, jóvenes, es mayormente cuando, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que mayormente, a ver, dime, Fabio, dime. Yo digo que una necesidad es cuando una persona está escasa de algo y lo necesita para poder mejorar en su trabajo, en lo que o en su alrededor, cualquier Claro, problema que tenga. correcto, Fabio, correcto. Es decir, por ejemplo, chicos, uno de ustedes cuando tienen, por ejemplo, les hace falta algo y necesitan para tratar de mejorar su trabajo, por ejemplo, algunos de ustedes dirán, necesito una computadora más moderna para tratar de mejorar mis trabajos. Eso significa que es una necesidad. Hey, chicos, cuando uno tiene una carencia o escasez de algo y necesita de la manera más rápido de tratar de buscar solución a ese problema. Esa es una necesidad, chicos. El ser humano tiene múltiples necesidades. Una necesidad está constituida por la carencia y deseo que tenemos nosotros. Yo tengo por ejemplo, chicos, yo tengo una necesidad, yo quiero tener una lacto más moderna, porque esta lacto, jóvenes, me está teniendo fallas, significa que es una, chicos, tengo una carencia y eso, por lo tanto, es el deseo de querer tener otra mejor. Ahora sí. Decíanos, jóvenes, una necesidad. Ay, Dios, que los niños cuando vienen así ingresan. A ver, como les decía, chicos, yo a ustedes, una necesidad es una carencia, jóvenes, una carencia o escasez de algo. A ver, por favor, niños. Hay un niño que está saliendo e ingresando cada rato. A ver, bueno, no hay problema. Yo le decía, una necesidad de la carencia, la escasez de que nos falta algo. Por ejemplo, chicos, dirá por decir Fabio, me falta una guitarra, es un deseo, él quiere tocar guitarra porque le gusta tocar guitarra, como por ejemplo como dice Adriana, por ejemplo, el piano está malogrado y tengo una necesidad en esta pandemia, jóvenes, ella se entretiene tocando guitarra o tocando el piano. Entonces, es una carencia, chicos. Ella tiene una necesidad o un deseo, pero por lo tanto, jóvenes, una necesidad es la carencia o escasez de algo. Ahora sí. Entonces, pero también la palabra jóvenes, cuando decimos, esa es una necesidad, el ser humano tiene múltiples necesidades. La mayoría de nosotros tenemos múltiples necesidades. Por ejemplo, tengo una necesidad de querer tener, por ejemplo, salir a pasear. Tengo una necesidad de comprar ropa, jóvenes. Entonces, tengo la necesidad, por ejemplo, como dice Anderson, tienen la necesidad de que, por ejemplo, tener galletas o alimentos en la casa. El ser humano, jóvenes, el ser humano, como tiene múltiples necesidades, por ejemplo, tengo una familia que mantener, y esa familia que tengo que mantener, jóvenes, tienen una serie de necesidades, como por ejemplo alimentación, salud, por ejemplo. Esas son las necesidades, pero el hombre o el ser humano, para satisfacer la mayoría de sus necesidades, jóvenes, el ser humano, para satisfacer sus necesidades, lo que principalmente hace para tratar de satisfacer sus necesidades, jóvenes, tiene que realizar una serie de actividades. ¿Por qué tengo que realizar una serie de actividades? Por ejemplo, si yo me dedico a la agricultura, jóvenes, sé que realizando la agricultura, mis productos los voy a vender. Y a través de vender mis productos, jóvenes, voy a tener dinero para comprar alimentos o comprar ropa u otras cosas para mi familia. Que puede ser, por ejemplo, si yo vendo mi producción, yo soy agricultor, vendo mi producción, voy a satisfacer diversas necesidades.
como por ejemplo, alimentación, o pagar el servicio de luz, agua, el desagüe, o el servicio del internet, jóvenes, por ejemplo. A ver, chicos, entonces el ser humano tiene múltiples necesidades. Por ejemplo, la mayoría de niños hoy en día necesitan un mejor, que el internet sea más rápido, y es una necesidad, y por lo tanto sus padres a veces tienen que ingeniarse, las jóvenes, para tratar de que esa necesidad esté al alcance de la mayoría de ustedes. A ver, chicos, como les decía, jóvenes, el ser humano necesita satisfacer sus necesidades con bienes. Hay bienes materiales, bienes inmateriales. ¿Qué es un bien material, jóvenes? Por ejemplo, los bienes materiales son, por ejemplo, la vestimenta, la casa, el carro, la mesa, la silla, la ropa, jóvenes. Un inmaterial, jóvenes, mayormente los servicios, la educación que le dan sus padres. Ahora sí, no olvidemos, el ser humano, para satisfacer sus necesidades, tiene que realizar actividades económicas. Por ejemplo, el profesor, el señor es profesor, y a través de realizar esa actividad económica, los ingresos provenientes o lo que obtenga fruto del brindar educación, jóvenes, tiene el dinero suficiente para cubrir sus necesidades. Que las necesidades pueden ser primarias, secundarias o terciarias, que de aquí lo vamos a explicar. A ver, chicos, les había mencionado, dentro de los servicios, dentro de las necesidades que tiene el ser humano, jóvenes, la necesidad se manifiesta a través de cuatro momentos. A ver, chicos, por ejemplo, que son los siguientes: la falta de algo. Por ejemplo, dice uno de ustedes, tengo que hacer el trabajo del profesor y el profesor quiere que se lo envíe por CNE, pero yo tengo que dibujar y por lo tanto no tengo impresora. Y jóvenes, es que le falta algo. El deseo, jóvenes, que sus padres le regalen o compren una impresora. Y a veces, jóvenes, para poder realizar esto, para poder cubrir esta necesidad, jóvenes, tenemos que realizar a veces una actividad, un esfuerzo físico. ¿Qué significa el esfuerzo físico, jóvenes? Es la actividad que yo tengo que hacer para obtener algo. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando hablamos de esfuerzo físico, por ejemplo, es cuando el ser humano tiene que trabajar para poder brindarle lo que necesita la familia. El esfuerzo puede ser físico o mental, jóvenes. Por ejemplo, el agricultor es un esfuerzo físico. El policía es un esfuerzo físico. El médico es un esfuerzo mental. ¿Pero por qué es un esfuerzo mental? Jóvenes, cuando hablamos de esfuerzo, significa el trabajo. El trabajo puede ser físico, o el señor que trabaja en construcción. Ese es esfuerzo físico. Pero, por ejemplo, el médico ha estudiado, jóvenes, para realizar esa actividad, para dedicarse a la medicina, y por lo tanto brinda un servicio. Como ese médico realiza una actividad, jóvenes, para obtener un objetivo. El objetivo final es tener un dinero, un salario o un sueldo, para poder satisfacer las necesidades. Como les decía, jóvenes, las necesidades se manifiestan a través de 4 momentos. La sensación, jóvenes, que nos falta algo, Muchos de ustedes dirán, profe, a mí me falta un buen celular, porque a veces no, yo quiero mejor, quiero quedar sentado ahí en el mueble mirando solamente a través del celular, joven, la clase del profesor. Por ejemplo, el deseo, como yo les decía, jóvenes, el deseo representa lo que yo quiero. Y el esfuerzo es el trabajo que realiza para obtener lo mencionado anteriormente. ¿Quiénes en estos momentos realizan el esfuerzo? El esfuerzo que es, como yo les menciono a ustedes, es el trabajo. Por ejemplo, el señor que se dedica al periodismo, es esfuerzo también, chicos. Mezcla los dos, esfuerzo mental. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento en ponerse en la pantalla, jóvenes, y explicar o brindar la información. Es esfuerzo mental. O como, por ejemplo, jóvenes, el esfuerzo mental es como, por ejemplo, cuando, por ejemplo, Catón se dedica a perfeccionarse en la música. O, por ejemplo, cuando Adriana quiere perfeccionarse en el canto, por ejemplo. O así, jóvenes, o así cada uno de ustedes. O como, por ejemplo, cuando Chanamé quieren
quiere perfeccionarse, jóvenes, en mayormente en danza. Ese es esfuerzo físico y mental a la vez. Pero el resultado final, jóvenes, es obtienen una ganancia ustedes. Una vez que tienen el deseo, la necesidad, jóvenes, que tienen cada uno de ustedes, viene la satisfacción plena. ¿Qué significa? La culminación de la necesidad. ¿Cuándo culmina la necesidad, jóvenes? ¿Cuándo culmina la necesidad? Cuando ustedes ya tienen lo tienen a su alcance. Si Catón quería, jóvenes, tener una guitarra y su papá trató de trabajar y le compró la guitarra, significa ya tiene la satisfacción plena. O como por ejemplo, como puede decir, por ejemplo, Evelyn dice, profe, yo quería tener en mi casa, yo quería tener una lacto. Entonces, fue tu sensación, el deseo, el esfuerzo fue el trabajo que hizo tu padre para obtener la lacto. Y la satisfacción plena es que ya la tiene la lacto a tu alcance. Eso significa, jóvenes. Entonces, yo le decía, niños, yo le decía a ustedes, la necesidad de jóvenes es cuando nos falta algo, la carencia o falta de algo. El ser humano tiene múltiples necesidades. No sé si recuerdan ustedes, cuando recién empezamos en la parte de economía, decía lo siguiente, las necesidades, niños, las necesidades son ilimitadas y el recurso, jóvenes, es escaso, no es a veces tan escaso. No es, como te digo, depende, jóvenes, de la actividad que nos dediquemos cada uno de nosotros. A ver, chicos, ¿cuántas clases de necesidades hay? Hay 3 tipos de necesidades. Las necesidades primarias, también conocidas como necesidades vitales. Las necesidades secundarias, que son culturales, chicos, también mayormente son de orden cultural. Y las necesidades terciarias, que son superfluas. ¿Qué significa? Las necesidades terciarias son aquellas necesidades de lujo. Como por ejemplo, yo voy a mezclar las 3 para ir explicando cada una de ellas, chicos. A ver, por ejemplo, por decir, mencionen un niño. A ver, por ejemplo, ya voy a mencionar un niño. Luis, yo no sé si tendrá un compañero que se llama Luis. Luis tiene, jóvenes, Luis es un chico que tiene una gran necesidad, se dedica a trabajar, pero principalmente ¿para qué? Para cubrir la primera necesidad, las necesidades primarias. Las necesidades primarias son aquellas importantes, la alimentación, vestido y vivienda. Eso, él trabaja porque el dinero solamente que le alcanza para cubrir sus necesidades vitales. Y el resto de dinero, jóvenes, que gana, que le queda, lo guarda, jóvenes. Para afrontar periodos de crisis como, por ejemplo, lo que hoy en día tenemos. La crisis que vive los países a nivel mundial. Una necesidad secundaria, jóvenes, son mayormente cuando hablamos de necesidades que mayormente de existencia social, cuando nos brindan educación, trabajo, jóvenes, necesidades culturales. Y las necesidades terciarias son superfluas, como por ejemplo, jóvenes, Fabio tiene una necesidad terciaria. Él dice, ¿sabes qué? Mi necesidad terciaria es quiero tener un carro. ¿Por qué quiere tener un auto, jóvenes? ¿Por qué? Porque dice que de esa manera lo miran mejor las chicas, por ejemplo. O por ejemplo, chicos, o como por ejemplo dice Chanamé, jóvenes, una necesidad terciaria de él, jóvenes, es tener bastantes joyas. ¿Por qué, jóvenes? Para ponerse puras sortijas de oro o cadenas de oro, jóvenes. Porque él se siente mejor así. Entonces, las necesidades superfluas, jóvenes, son mayormente conocidas como necesidades de capricho personal del ser humano. ¿Quedó claro, chicos? Ahora sí, como hemos tratado de dar una explicación de las necesidades humanas, porque el ser humano tiene múltiples necesidades y de acuerdo a los recursos que tiene uno puede cubrir sus necesidades. Y siempre y cuando, como lo dice la economía, la manera de administrar los recursos, jóvenes, la manera como administramos los recursos va a servir para cubrir nuestras necesidades. ¿Y de qué manera yo administro mis recursos? La manera como hago bien mi presupuesto puede ser semanal, diario o mensual, jóvenes. ¿Por qué digo diario? Porque hay personas que trabajan y diariamente ganan por el día. Por ejemplo, aquellos señores que se dedican al comercio.
¿Cómo decimos un trabajador semanal? Por ejemplo, los chicos, las personas que trabajan en construcción, ganan por cada semana, chicos. Hacen un trabajo y les pagan a la semana. O por ejemplo, ¿por qué no decirlo trabajo al mes, chicos? Cuando decimos al mes son todos aquellos trabajadores jóvenes, son todos aquellos que forman parte del sector público o del sector privado, porque trabajan jóvenes y reciben su sueldo mensualmente. Ahora sí, como ya les traté de explicar las necesidades jóvenes, las necesidades se cubren de acuerdo a los recursos, que nuestros recursos sean lo más importante suficientes. Pero a lo largo de la historia, los recursos no son suficientes. ¿Cuáles son, jóvenes? Muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿cuáles son las necesidades? Las necesidades se clasifican de la siguiente manera, jóvenes. Las necesidades son primarias, que ya les había mencionado, jóvenes, también se le conoce con el nombre de necesidades vitales, porque son importantes para la existencia del ser humano. ¿Por qué? Jóvenes, ¿por qué será tan importante, jóvenes? Porque es para la supervivencia del ser humano. El ser humano tiene que dedicarse a una actividad para poder sobrevivir, chicos. Porque si uno se dedica a una actividad, por ejemplo, si yo trabajo, jóvenes, a través de tener un trabajo, puedo brindarle alimentación a mi familia. A través de mi jóvenes, otra necesidad vital es, jóvenes, tener un techo propio, un lugar donde vivir. Porque al tener un lugar donde vivir, voy a tener donde dormir, jóvenes. Así de igual manera, jóvenes, otras necesidades, entonces, yo les digo, jóvenes, las necesidades son tan importantes como es alimentación, educación y vivienda. Esas son las necesidades vitales del ser humano para poder, lo más importante para poder sobrevivir. Y no olvidemos que también es considerada una necesidad vital la salud. Porque jóvenes, ¿de qué me sirve hoy en día, jóvenes? ¿No se dan cuenta cuántas personas han tenido bastante dinero? Y lo primero que han hecho cuando ganaban buena cantidad de dinero, jóvenes, se preocuparon más en las necesidades terciarias, en necesidades de lujo. Construyeron una casa de 3 pisos, jóvenes, salían a pasear, se iban de viaje al extranjero, pero jóvenes, ¿acaso estuvieron bien preparados en el aspecto de salud, como lo es el país, por ejemplo? No se dan cuenta, jóvenes, cómo hoy en día vivimos. Hoy en día muchas personas que han tenido dinero se han ido al más allá, jóvenes. ¿Por qué? Porque no estuvieron bien preparados, no, jóvenes, no estuvieron preparados para cubrir bien esta necesidad, la primaria, No que es tan administraron bien. importante. Dime. Que no administraron bien. No, pues, es por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con Catón? Quiere más para andando con cosas puras de lujo, pero cuando se le presentó un problema de salud, no tenía el dinero para poder afrontar. ¿Me entiendes? Chicos, por eso es importante, no sé si habrán recordado, y una vez más les digo, chicos, pregúntele a mamá qué significa, por qué dice la abuela, dice siempre, hay que guardar pan para mayo. Jóvenes. Entonces, las necesidades primarias, como les había mencionado, son las más importantes y vitales para el ser humano. Porque sin salud, jóvenes, no podemos cubrir las otras necesidades. Si nos alimentamos correctamente, podemos estar bien preparados en nuestro organismo. Si nos alimentamos bien. Si nos alimentamos bien, la enfermedad que nos pueda dar, jóvenes, como les digo, no nos va a causar tantos daños. Como por ejemplo, si hablamos del COVID, miren cuántos daños está ocasionando, por ejemplo. Después de que te pasa la enfermedad, quedan los daños en el cuerpo del ser humano. Ahora sí, les decía yo a ustedes, necesidades más importantes y vitales es la necesidad primaria. Cubre lo más importante. El ser humano realiza su actividad económica o se dedica al trabajo, jóvenes, para cubrir la primera necesidad. La mayoría de miembros de familia, la mayoría de personas que trabajan, el 99%, cubren su necesidad primaria. Alimentación, vivienda y educación, jóvenes. Alimentación, como les digo, chicos, vivienda, educación y salud. Cuando yo tengo cuando digo vivienda, chicos, es cubrir mis servicios.
Jóvenes, para uno vivir, cubrir bien esta necesidad primaria, es que tenemos que tener agua, luz. Y la mayoría en casos, tener una buena, jóvenes, cuando hablamos de salud, tener un buen, es decir, los servicios para cubrir esta parte. Ahora sí, niños, como les había mencionado, necesidades primarias que son tan importantes, a pesar de esto, jóvenes, hay personas que primero cubren la necesidad terciaria. ¿Qué significa? Personales o superfluas. Por ejemplo, hay personas que mayormente trabajan para poderse dedicar a consumir alcohol. Y cuando llegan, cuando ya no tienen el dinero, chicos, y después que se le acaba el dinero, después para la alimentación, tienen que sufrir para poder alimentar a su familia. ¿Quiénes son los más perjudicados? Son los miembros de su hogar, jóvenes. Como les decía, chicos, necesidades primarias, también conocidas con el nombre de necesidades vitales. También tenemos, jóvenes, entonces, pero ¿cuál es una de las características, chicos, de las necesidades? Las necesidades son múltiples de las características. Las necesidades son limitadas en el número. ¿Qué significa esto, jóvenes? Limitadas en el número significa lo siguiente. Tenemos múltiples necesidades. ¿Observan esa imagen, jóvenes? Múltiples necesidades. Las necesidades son ilimitadas, que a veces los tomamos en exceso, ¿o no? ¿Qué dices, Adriana? A veces el ser humano, las necesidades son ilimitadas, pero a veces, jóvenes, se pasa de esta necesidad. ¿Se alimenta correctamente en su casa? Dime. Profesor, le quieren hablar. Dime, niño, dime. No, se ha quedado en la primera diapositiva, no se ve más. Yo estoy cubriendo todas. No, las demás diapositivas no se mueven. No Se mueven. Desde el rato que está hablando, nomás hemos visto la primera. Ay, Dios, ¿qué será? A ver, mientras voy hablando, voy a seguir hablando ya, chicos, para ver si es falla aquí ya. A ver, como yo les decía, jóvenes, como yo les estaba explicando a ustedes, el ser humano tiene múltiples necesidades, ¿no? Entonces, jóvenes, dentro de las necesidades que tiene el ser humano, jóvenes, una de las más importantes es la necesidad conocida con el nombre de necesidad primaria. A ver, ¿pero qué es la necesidad primaria? ¿Alguien de ustedes me puede explicar, chicos? La salud, los gastos de la vivienda. Necesaria por la educación. salud, vivienda, comida. Claro, salud, vivienda, alimentación. Correcto, niños. Ahora sí, pero yo les hago una pregunta. Cuando hablamos mayormente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno no puede cubrir la necesidad primaria? ¿Cuáles son las consecuencias de que a veces nosotros no podemos cubrir la necesidad primaria? Pobreza. Ah, Si es en tu familia, desnutrición. claro, Pei. ¿Qué trae como consecuencia? Carencias. Carencia. Entonces, chicos, si tenemos carencias, a ver, díganme ustedes, ¿y qué es lo que pasaría, chicos? ¿Qué es lo que pasaría si, entonces, y cuál sería una necesidad, sin necesidad primarias? A ver, la necesidad primaria, jóvenes, mayormente, una necesidad primaria. ¿Ahora sí ya se ve bien o no? No, nada, profe, se ve como azul. No hay nada. Está en un cuadro azul. La antigua pantalla. Es el problema del... Es el internet, creo, profe. El internet será. ¿Y ahí? No ¿Y se ahí, ve, se ve su No cámara. se ve, profesor. Nada, profe. Ha dejado de compartir las pantallas. No, ya puedo compartir pantalla. Pero bueno, chicos, voy a ir explicándole para que puedan, porque me vaya a ganar el tiempo, ¿ya? Profesor, ver, usted explica y después manda las diapositivas para que no hay las problema, ya revisemos. las envié la diapositiva, niños, no te preocupes. A ver, ¿recuerdan ustedes, chicos, cuál era el concepto de necesidad? Niños. A ver, ¿cuál era el concepto de necesidad? ¿Recuerdan ustedes? Profe. Profe, se le acabó el internet. Dime, sí estoy ahí. Oh. Habla. A ver, miren, chicos, yo les decía a ustedes,
Entonces, el ser humano tiene múltiples necesidades. La necesidad es cuando tenemos carencia o falta de algo. ¿Sí me escuchan, no? Sí. Ya. Sí. Ahora pregunto chicos, si el ser humano tiene múltiples necesidades, jóvenes, dentro de estas múltiples necesidades que tiene el ser humano, tenemos 3 tipos de necesidades, primarias, secundarias y terciarias. Yo pregunto, yo quiero un auto, ¿qué tipo de necesidad sería? Terciaria. Terciaria. ¿Por qué es necesidad terciaria? Porque no es fundamental para el Solamente es algo que te das a ti mismo. Es un lujo, no es indispensable. Es como un gusto, un lujo, no es una... Sí, son necesidades, correcto. Son necesidades de lujo. A ver, chicos, ¿y por qué a las necesidades primarias se le conoce como necesidades vitales? Porque son las que nos ayudan a mantenernos con A vida. ver, chicos, pues, en orden. Nos Son las necesidades que ayudan a sobrevivir. el ser humano para sobrevivir. Para poder sobrevivir. A ver, chicos, a ver, un favor bien grande. Mantener el orden, ¿ya? A ver, uno me habla. A ver, menciona, por favor, uno de ustedes. ¿Por qué las necesidades primarias se convierten en necesidades, también se le conoce con necesidades vitales? Porque son necesarias para sobrevivir. Porque son las básicas para son necesidades primarias para sobrevivir. Yo me pregunto, ¿cuál de las 3 necesidades primarias debe ir primero? A ver, mencionemos las primarias. La salud. Salud, Salud, alimentación, Alimentación. Una vivienda. vivienda. Correcto, joven. Pero pregunto, para tener buena salud, ¿qué tengo que hacer primero? alimentarme. Alimentarme correctamente, jóvenes. La alimentación es tan importante. ¿No se dan cuenta, jóvenes? El ser humano es tan importante la alimentación, alimentarnos correctamente. ¿Sabían ustedes que dentro de la alimentación hay alimentos que son mayormente jóvenes? Hoy en día la población en la actualidad mayormente prefiere los alimentos chatarras. ¿Sería una buena alimentación eso? No. No. Por eso, jóvenes, no es por Por eso ofender la a los gente se niños. está muriendo del COVID. Ay, chicos, Por no eso se dan cuenta, todos. jóvenes. Bueno, por favor, una de las 500 puede ser, pero no en exceso. Hay muchos niños que prefieren los alimentos chatarras que tener una adecuada alimentación. ¿Me entienden, niños? Ahora sí, si tratamos de una adecuada alimentación, entonces decimos de la alimentación, jóvenes. Por ejemplo, ¿cuáles serían los alimentos mayormente que debemos consumir? Verduras. La verdura, por ejemplo, jóvenes. Carne. O comer frutas. O el comer frutas, chicos. Sí. Ahora sí. Pero yo les hago otra pregunta. Niños, yo les hago otra pregunta a ustedes. Si hablamos mayormente dentro de esta parte de las necesidades jóvenes, dentro de la parte de las necesidades tenemos alimentación. ¿Y qué significa cuando hablamos de vivienda? ¿A qué se refiere? La necesidad primaria, vivienda o vital. A una casa. Una casa, un hogar. A un lugar donde se pueden Está bien la un clase. lugar a un lugar donde se pueden asentar las personas. Ya, a ver, por favor. A ver, miren. Ya, bueno. Un lugar donde se puedan, claro, correctamente, chicos, correctamente. Pero ¿saben cuál es el problema aquí dentro de la necesidad? Dentro de la necesidad primaria, que primero fue alimentación, vivienda, como había mencionado, jóvenes, la vivienda significa un techo donde vivir, en el cual me va a permitir a poderme abrigar en este tiempo, en estos momentos del frío. O sobre todo va a tener una vivienda que puede ser propia o alquilada, pero ¿para qué va a servir? A los niños principalmente hoy en día. ¿Para protegernos de qué? Del frío y de la pandemia, jóvenes, que hoy en día se está azotando la virus que nos sociedad. está afectando. Niños, correcto, chicos. Ahora sí, si tratamos de hablar de esto, del mayormente, de esta parte, cuando estamos mencionando de necesidad, alimentación, vivienda. Y ojo, chicos, cuando hablamos dentro de esta parte de la vivienda es cubrir los servicios. Lo más importante para vivir de una manera, necesidades vitales, también está considerado agua, luz, chicos. Como les decía, chicos, salud. Ahora sí. Cuando hablábamos de también otra necesidad tan importante que es la primaria, la de salud, jóvenes. Ahora sí. Si hablamos de necesidades primarias, también hay necesidades secundarias. Las necesidades secundarias, ¿cuál era, por ejemplo?
Los servicios. Ah, dime. Necesidad secundaria es, jóvenes, también lo que corresponde Servicios. a cultura. ¿Recuerdan ustedes trabajo y los servicios? Estudio. Claro, trabajo y educación. Van de la mano, jóvenes. Para poder cubrir una necesidad, ¿qué tiene que hacer el ser humano? Para poder cubrir una necesidad, ¿qué tiene que hacer el ser humano? Trabajar y ganar dinero. Trabajar. Correcto, jóvenes. Pero para trabajar tengo que dedicarme a una actividad económica, que puede ser, por ejemplo, no es malo, chicos, no es malo decir una actividad económica que me dedique yo a la agricultura. Porque la agricultura fue la actividad económica más importante que dio origen a las grandes civilizaciones. Chicos, dedicándome a la agricultura voy a cubrir los servicios o las necesidades en mi familia, que debe ser la prioridad de la alimentación. A través de la alimentación tengo una buena salud. Y jóvenes, a la vez también está dentro de esto alimentación, salud. Tengo un techo donde vivir, jóvenes. A ver, si yo les estaba mencionando que dentro de estas actividades el ser humano tiene para poder cubrir sus necesidades que son ilimitadas, y las necesidades son ilimitadas, jóvenes, entonces tiene que dedicarse a una serie de actividades económicas. Por ejemplo, cuando hablamos de las actividades económicas, ¿qué actividades económicas se dedica a la población en nuestra región? ¿Alguien me puede mencionar, por favor? La agricultura. Por ejemplo, la agricultura en Tumbes. La mayoría de la población del Perú... A la agricultura, profe, la mayoría. Sí, dígame otra actividad económica que se dedican en Tumbes para poder cubrir sus necesidades. Para poder cubrir sus necesidades en Tumbes. El comercio. El comercio, profe. Correcto, correcto. Al comercio. El comercio, mayormente comercio legal e ilegal. Y hoy en día el ser humano, para poder sobrevivir, chicos, tiene que ingeniárselas. Lo más importante es así sea ilegal, profe. A ver, pero no hay problema porque no podemos criticar porque hoy en día, producto de esta pandemia, jóvenes, la situación está bien crítica. Mucha gente quedó sin empleo. Correcto, producto, jóvenes, ¿de qué? De la pandemia. ¿Pero por qué se han quedado sin empleo? ¿Por qué? Porque los empresarios se han visto obligados ¿a qué? A cerrar. A cerrar, correcto, a cerrar, por ejemplo. Quebraron. Cuando hablamos de empresarios, hablamos de pequeños y grandes empresarios, chicos. Si Catón, por ejemplo, se dedicaba a fabricar guitarras, ha tenido que cerrar su tienda. ¿Por qué, jóvenes? Vender mascarillas. Claro, pues, pero el ser humano, como dice Catón, jóvenes, el ser humano tiene que ingeniárselas para poder satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, dice Catón, ahora, si antes fabricaba guitarras, hoy en día está vendiendo mascarillas. Ese es el ser humano. A través de esa habilidad que tiene el ser humano, jóvenes, va a cubrir sus necesidades que son tan importantes. Sobre todo para la familia. A ver, yo me pregunto, chicos, ¿en qué momento el hombre se va a hacer el ser humano? Por ejemplo, dentro de las actividades, había mencionado que el ser humano realiza dos tipos de actividades. ¿Recuerdan ustedes el esfuerzo? Físico y mental. El esfuerzo físico o mental. Pregunto, a ver, el ingeniero civil, ¿qué esfuerzo es? Mental, porque está estudiando en la universidad y sabe a la perfección los trabajos que tiene que hacer. Él solamente ordena. Yo, chicos, yo soy un ayudante en construcción. ¿Qué esfuerzo es? Físico. Jóvenes, ¿por qué? Porque tengo que agarrar la palana o subir la arena al segundo o tercer piso. Correcto, chicos. Mi pregunta es lo siguiente. El señor que vende pan. Físico. ¿Por qué? Mental. Profe, puede ser los dos, físico y mental. ¿Por qué? A ver. Porque esto... Escúchame bien primero, un ratito, Catón. Yo digo, el señor que vende pan, ¿qué esfuerzo es? Físico. Físico, correcto, porque mental no. Mental es el señor que hace el pan. ¿Me entienden? Porque él tiene el conocimiento. Pero lo mezcla los dos, chicos. El conocimiento para poder amoldear, pues. El pan también tiene que ser, lo mezcla los dos, el mental y el físico. Vaya a ser que le salga mal. Claro, pues, correcto, chicos. Pero en cambio el señor que vende pan es esfuerzo físico, ¿pero por qué? Mi pregunta.
Catón. ¿Están ahí, chicos? Esfuerzo mental, ¿saben por qué, jóvenes? Porque mayormente, no, esfuerzo físico, porque el señor tiene que salir a recorrer el pan para poderlo vender. ¿Me entendieron, niños? A ver, por favor, ¿están ahí? Chicos. Bueno, como les seguía explicando, jóvenes, yo a ustedes, como yo les seguía explicando a ustedes, ¿sí me escuchan, no? A ver, chicos. A ver, como yo les estaba diciendo a ustedes, niños, depende del ser humano realizar actividades, ¿para qué? Para poder, jóvenes, si me dedico a una serie de actividades, voy a cubrir las necesidades en mi hogar. Las necesidades en mi hogar, jóvenes. Decía yo a ustedes, yo les hacía una pregunta, ¿y el médico qué tipo de actividad se dedicará? ¿Física o a qué esfuerzo? ¿Físico o mental? El médico, su actividad que realiza es mental, jóvenes, por el conocimiento que tiene para curar a los enfermos. ¿Quedó claro, jóvenes? El médico. Ahora sí, pero yo les decía lo siguiente. Yo le decía también a ustedes lo siguiente. Las necesidades se cubren de acuerdo, jóvenes, de acuerdo al recurso que tiene el ser humano. De acuerdo a los recursos que tiene el ser humano, jóvenes. A ver, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? A ver, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Catón. ¿Me escuchan, chicos? Ahora sí. ¿Qué debemos hacer, niños? ¿Qué debemos hacer principalmente? ¿Qué debemos hacer los seres humanos para poder, jóvenes, para poder satisfacer nuestras necesidades? Tenemos, sobre todo, lo más importante, para poder cubrir esa necesidad, porque el ser humano, cuando hablamos de necesidades, escasez, que es decir que nos falta algo. Y esta escasez que nos falta algo es el deseo que tiene el ser humano. Y para poder cumplir este deseo o esta escasez, el ser humano, niños, tiene que realizar una actividad. O mayormente que puede ser física la actividad, o puede ser física, o puede ser mental, jóvenes. ¿Entienden, niños? La actividad puede ser física o puede ser mental. La actividad puede ser física o puede ser mental. ¿Qué pasó? ¿Se fue el internet? Sí, profe, se me había ido el internet. Está fallándole, niños. Se salió la clase. A mí también se me salió la clase. No hay Yo problema, la niños. clase, profe. Profe, ¿fue su internet o fue el de todos? De ustedes, porque yo estaba aquí y ustedes está fallando. A mí se me bajó, de hecho, profe. A mí A también. mí se me salió. Una vez. No hay problema, chicos, porque estoy viendo que... A ver, niños. Chicos, no demoren en cortarse la... No se pudo ver la diapositiva, ¿no? Digo, no se pudo ver la diapositiva. No se está viendo. Pero Ahorita sí. ¿Sí ven la diapositiva? Pero Sí. Proceso de satisfacción de una necesidad. A ver, miren. Voy a mirar la última porque ya no demoren en cortarse. A ver. Bueno, ya terminó el tiempo. No demoren en irse la señal. Ahí está. Y ingresando el profe. Las necesidades son ilimitadas, pero a veces el ser humano, jóvenes, superfluas. Te alimentas, ¿pero qué? Quieres tener más, ¿no te das cuenta? Te dan un buen almuerzo. ¿Y qué es lo que sucede? Ya estás comiendo caramelos o chicles o galletas. ¿No te das cuenta? Necesidades superfluas. La alimentación tiene que tener un límite. Entonces, el ser humano las necesidades tienen diferentes características. Primero, son ilimitadas. Las necesidades son ilimitadas, chicos. Ahora sí, ¿hasta aquí alguna pregunta, niños? Bueno, se ha ido la... ¿Están ahí?
Sí, profe. Sí, ¿Ya acabó el tiempo? sí. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, profe. Ya, chao. Cuídese. Mire, la diapositiva está en el CNE. Ya, profe. Ya. Ya, cuídense. Chao.